A ver, ¿cómo encajan el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Son parte de una sola gran historia o en realidad cuentan relatos muy diferentes, casi opuestos? Esta es una pregunta que, créanme, lleva siglos en el centro del debate, y hoy vamos a intentar desentrañarla. El dilema es básicamente este. Tenemos entre manos una narrativa única que fluye sin problemas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o por otro lado, hay un quiebre, una discontinuidad tan grande que casi tendríamos que leerlos como dos libros distintos. Esa es la tensión que vamos a explorar. Ok, para meternos en esto hay dos conceptos que van a ser nuestra guía. Por un lado, la continuidad. Esta es la idea de que la Biblia cuenta una sola historia, unificada, donde los temas y propósitos fluyen de principio a fin. Y por el otro, la discontinuidad, que es la idea que pone el acento en las diferencias, en los cambios importantes en la forma en que Dios se relaciona con la humanidad a lo largo del tiempo. Este es el plan de vuelo para hoy. Empezamos con el rompecabezas en sí, le damos un vistazo a la historia, nos enfocamos en la división actual y después nos metemos de lleno a analizar un sistema clave de discontinuidad, vemos sus puntos esenciales y al final, por qué todo esto realmente importa. Entonces, vamos con lo primero, el famoso rompecabezas de los dos testamentos. Y ojo, ¿cómo se resuelva este dilema? Bueno, cambia todo. Cambia la forma de leer la Biblia, de entender a Israel, a la Iglesia, incluso el futuro. Y como decíamos, esta discusión no es de ayer. Entonces, ¿cómo se ha visto este asunto a lo largo de la historia? Echar un vistazo al pasado nos va a dar un contexto increíble para entender el debate de hoy. Simplificándolo mucho, podemos ver tres grandes etapas. Primero, en la iglesia primitiva, la onda era más alegórica, se buscaban significados espirituales ocultos como para que todo encajara, ¿no? Luego, con la Reforma, la cosa se puso más doctrinal. La idea era, a ver, la Biblia tiene que ser consistente sobre Dios, el pecado, todo. Y ya mucho más acá, en el siglo XIX, ¡boom!, entra el enfoque histórico. Ahí se empezó a poner el foco en el contexto de cada libro, y claro, al hacer eso, saltaron a la vista las diferencias, la discontinuidad. Y todo esto nos trae de cabeza al día de hoy, a la división moderna. Dentro del mundo evangélico, la cosa se resume principalmente en dos grandes sistemas operativos para leer la Biblia. Por un lado, la teología del pacto y por el otro, el dispensacionalismo. Son como dos maneras de armar el rompecabezas completo. Si lo pusiéramos en una línea, en un extremo la continuidad total y en el otro la discontinuidad, la teología del pacto estaría claramente del lado de la continuidad. Ve toda la historia bíblica a través de un gran pacto que une al pueblo de Dios, Israel, la Iglesia, todo junto, como un solo equipo. En cambio, el dispensacionalismo se va más hacia el otro lado. La idea aquí es que Dios tiene diferentes maneras de trabajar en diferentes épocas, con, digamos, reglas y equipos distintos. Para entender bien esta idea de la discontinuidad, vamos a hacerle zoom a su representante más famoso, el dispensacionalismo. Pero antes de decir qué es súper importante aclarar qué no es, porque de verdad hay cada mito por ahí. A ver, primer mito, pensar que todo se trata de la palabrita dispensación. Pero la verdad es que no. Ambos sistemas, los de continuidad y los de discontinuidad, usan ese término para hablar de distintas épocas. Así que no, el meollo del asunto no está en la palabra, va mucho, mucho más allá. Y hay más cosas que se le pegan, pero que no son el corazón del sistema. Por ejemplo, el número mágico de 7 dispensaciones no es obligatorio. Si se es calvinista o arminiano, tampoco define el sistema. La idea loca de que no hay ley moral, para nada. O esta otra de que Dios solo está poniendo a prueba a la gente. Todas estas son ideas secundarias o directamente malentendidos, no son la base. Entonces, si todo eso no es lo esencial, ¿qué sí lo es? Bueno, aquí vamos al núcleo. El teólogo John Feinberg identificó 6 puntos clave, 6 pilares que sostienen toda la estructura de un sistema de discontinuidad como este. Vamos a revisarlos uno por uno. Número 1. Los sentidos múltiples. Y esto es pura hermenéutica, o sea, la forma en que se interpretan las palabras. Específicamente, cómo se entienden algunos términos clave de la Biblia. Este es el punto de partida y es fundamental. Pensemos en palabras como judío o descendencia de Abraham. Desde esta perspectiva, se usan de por lo menos 4 formas diferentes. Está el sentido biológico, ¿no? Los descendientes genéticos. El sentido político, la nación de Israel. El espiritual, toda persona de fe. Y el tipológico, Israel como un tipo o un modelo para la iglesia. Y aquí viene lo importante. La clave es que los 4 sentidos son válidos. Uno no borra al otro. El sentido espiritual no viene a cancelar o reemplazar a los demás. Vamos con el número 2,
la hermenéutica. Aquí hablamos del método general de interpretación. Y este es quizá el punto de quiebre más grande, la verdadera línea que divide las dos posturas que vimos al principio. Para explicarlo, nada mejor que esta cita de George Ladd, que curiosamente no era dispensacionalista, pero lo clavó. Él dijo más o menos: la división fundamental es esta. El dispensacionalismo arma su visión del futuro leyendo el Antiguo Testamento de forma literal y luego mete al Nuevo Testamento en ese molde. En cambio, el otro sistema arma su teología desde lo que dice explícitamente el Nuevo Testamento. La pregunta del millón es: ¿qué testamento lleva la voz cantante? El tercer pilar es una consecuencia directa del segundo. Si se le da esa prioridad a una lectura consistente y literal del Antiguo Testamento, ¿en qué nos vamos a fijar? Pues obvio, en las promesas de los pactos que Dios hizo con Israel. Desde esta óptica, esos pactos se ven así. Primero, fueron hechos a la nación de Israel. Segundo, su cumplimiento final es incondicional, sí o sí se van a cumplir para esa nación. Tercero, no son solo promesas espirituales, hablan de cosas bien concretas, sociales, políticas, económicas. Y cuarto, y esto es clave, el paquete completo de esas promesas todavía no se ha cumplido. Y si juntamos las piezas, llegamos de forma lógica al cuarto punto. Tiene que haber un futuro específico y distinto para el Israel étnico como nación. La lógica es simple. Si las promesas son literales, incondicionales, no se han cumplido todavía, y Dios cumple lo que promete, pues se tienen que cumplir en el futuro. Quinto punto esencial, la iglesia. Se la ve como algo totalmente distinto. O sea, no es la continuación de Israel, no es el Israel 2.0 ni su reemplazo. No, es una entidad nueva que arranca de cero en el Nuevo Testamento, específicamente en Pentecostés. Es, por así decirlo, otro programa en el plan de Dios. Y llegamos al sexto y último pilar: la filosofía de la historia. El propósito de todo esto. Los sistemas de continuidad tienden a ver toda la historia como la historia de la salvación. Los de discontinuidad la ven con un lente más amplio, como la implementación gradual del reino de Dios en todos sus aspectos, no solo el espiritual, sino también lo social, lo político, todo. La salvación es al corazón, claro, pero no es lo único en la agenda de Dios. Ok, ya vimos los 6 pilares de este sistema. Pero la pregunta es, ¿y esto por qué es importante? ¿Cómo es que un sistema teológico tan abstracto termina afectando la manera práctica en que se lee y se entiende la Biblia? Bueno, es que adoptar un marco como este lo cambia todo. Primero, moldea por completo la visión que se tiene del papel de Israel hoy y en el futuro. Segundo, redefine la relación entre la Iglesia e Israel. No es un reemplazo, son dos cosas distintas con propósitos distintos. Tercero, tiene un impacto directo en cómo se leen las profecías. Y por último, altera la forma de leer toda la historia, obliga a estar atento a las diferencias en cada época. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si resulta que cada promesa, cada pacto y cada pueblo tienen un contexto y un propósito súper específicos dentro del gran plan, ¿qué partes de la historia, qué detalles, qué matices nos podríamos estar perdiendo si leemos todo como si fuera una sola cosa, sin hacer esas distinciones?